Muy buenos días, magistradas, magistrados, Secretaria General de Acuerdos. Hoy 15 de marzo de 2023, siendo las 9:30, damos inicio a la sesión ordinaria número 11 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Acto seguido, procedo a pasar lista de asistencia. El de la voz, magistrado Oliverio García Monzón, titular de la segunda sala de este tribunal, presente. Magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal. Presente, maestro presidente. Gracias. Magistrada María Raquel Barajas Monjaraz, titular de la tercera sala de este tribunal. Presente. Gracias. Magistrada Miriam Ramírez Sevilla, titular de la cuarta sala de este tribunal. Presente. Gracias. Magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal. Presente. Gracias, magistradas, magistrados. Manifiesto que los presentes expresarán su decisión levantando su mano derecha. Acto continuo, solicito a la licenciada Mariana Martínez Piña, secretaria general de Acuerdos de este tribunal, verifique la existencia del quórum legal. Buenos días, magistradas, magistrados. Procedo, magistrado presidente. Una vez verificada la asistencia de los magistrados integrantes de este órgano jurisdiccional, doy fe de que con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con los artículos 8 y 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, secretaria general de Acuerdos. Verificado el quórum legal, se declara abierta la sesión y le solicito de cuenta el orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado presidente. Informo que el orden del día para esta sesión fue notificado a los integrantes de este pleno y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 6 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo orden del día y, por último, asuntos generales. Gracias, señora secretaria general de Acuerdos. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo y a su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al haberse remitido junto con la convocatoria y en caso de no tener comentario alguno solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias, magistradas, magistrados. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos. Favor de tomar nota, señora secretaria general de Acuerdos. Para iniciar con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 63/23 PL, listado como tercer punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, maestro presidente. Este recurso de reclamación 6323 fue interpuesto en su oportunidad por el director general de Obra Pública y la directora de Administración y Control Financiero de Obra, ambos del municipio de León, autoridades demandadas en el proceso de origen, en contra de la sentencia emitida por la sala especializada dentro del proceso administrativo 4750, sala especializada diagonal 21, en la cual se decretó la nulidad total del acto controvertido. Es así que previo al abordaje de los agravios esgrimidos por la parte reclamante, me permito contextualizar el asunto con algunos antecedentes más relevantes. La parte actora presentó demanda de nulidad mediante la cual controvirtió la resolución dictada el 20 de septiembre de 2021 emitida por el director general de Obra Pública de León, Guanajuato, así como por la directora de Administración y Control Financiero de Obra, ambos de dicha municipalidad, a través del cual se requirió a la parte actora que reintegrara el pago de cierta cantidad económica pagada en exceso con motivo de un contrato de obra pública. Asunto que fue tornado a la sala especializada de este tribunal y que una vez seguido el trámite correspondiente, el 30 de septiembre del año 2022 se emitió sentencia en la cual se decretó la nulidad total de la resolución confutada. Inconforme con la sentencia, las autoridades demandadas en el proceso de origen presentaron recurso de reclamación bajo un único agravio. El único agravio vertido en el pleno en el pliego de reclamación se considera inoperante, conforme me permito explicar enseguida. Se aprecia que las autoridades recurrentes únicamente se limitan a esgrimir argumentos redundantes sobre la legalidad de su actuación, que ya fueron expuestos en su defensa original, los cuales fueron debidamente desestimados por la sala en el fallo recurrido.
Ello máxime que en la sentencia recurrida se explicaron los motivos por los cuales se arribó a la conclusión de que la autoridad demandada apreció incorrectamente los hechos. Además, se indicó con claridad que efectuado el finiquito de la obra y una vez realizada el acta de entrega de recepción final, solamente pueden reclamarse los derechos y obligaciones en torno a la garantía por vicios o defectos ocultos, conforme lo expresamente establecido en el artículo 111 de la abrogada Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato, sin que puedan realizarse revisiones complementarias y menos aún determinar pagos en exceso en contra del contratista. Además, la sala agregó que no era legal que se realizara una nueva revisión al finiquito de fecha 23 de marzo de 2018, máxime que en dicho acto se asentó que la obra tenía un avance físico y financiero del 100%, habiendo firmado de conformidad el contratista, el director de supervisión y el director general de Obra Pública de León, Guanajuato, por lo cual, y como atinadamente fue resuelto en el fallo recurrido, si la autoridad tuvo por ejercitados los recursos al 100% y por efectivamente ejecutado los trabajos en ese mismo porcentaje, entonces resulta injustificado que posteriormente, aproximadamente 3 años después, se determinen cantidades pagadas en exceso. Ello, pues de acuerdo a lo previsto en el artículo 106 de la abrogada Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato de aplicación en este asunto, el finiquito es un acto administrativo que tiene como propósito hacer constar el cierre administrativo y financiero del contrato de obra pública y por consiguiente dar por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos en su oportunidad por las partes contratantes. Además, la sala resaltó que tanto en el acta de entrega-recepción como en el propio finiquito fue señalado que no existían adeudos derivados del contrato de obra pública y que por tanto quedaban extinguidos los derechos y obligaciones de las partes contratantes, por lo cual se estima como ineficaz el reclamo propuesto por las autoridades reclamantes. Por otra parte, también se considera el disenso consistente en que no ha transcurrido el plazo previsto en los artículos 1255 y 1256 del Código Civil para el Estado de Guanajuato para ejercer su derecho de reclamar el pago en exceso como inoperante. Ello, pues dicho argumento versa sobre una cuestión novedosa, mediante la cual las autoridades recurrentes pretenden ampliar de manera injustificada su defensa inicial, aduciendo razonamientos que no fueron invocados en su curso de contestación y por ende que no pudieron ser materia de análisis y ponderación por la sala en la resolución recurrida. De ahí que se considere como inatendible la disertación en trato. En consecuencia, ante lo inoperante del único agravio formulado por la autoridad reclamante, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone a este pleno, es confirmar la sentencia cuestionada. Es tanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado Gerardo Royo Figueroa. Magistradas, magistrados, ¿tienen alguna observación o comentario sobre la ponencia expuesta? No existiendo ninguna intervención, se somete a votación de este honorable pleno la ponencia analizada. Y en caso de estar de acuerdo con sus sentidos, sírvanse a manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias. La ponencia del TOCA 63/23 PL fue aprobada por unanimidad de votos de las magistradas y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. A continuación, someto a consideración de este honorable pleno las ponencias a cargo de la segunda sala y enseguida someto a consideración de este honorable pleno la ponencia relativa al recurso de reclamación TOCA 681/22 PL, listado como cuarto punto del orden del día, interpuesto por el autorizado del comisario jefe regional de la Comisaría General de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia de 23 de agosto de 2022, pronunciada en el expediente 2794, diagonal sala especializada, diagonal 21, por el magistrado de la sala especializada de este tribunal, en el que se declaró la nulidad total de la resolución impugnada y se reconoció el derecho de la actora y se condenó a la autoridad demandada. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes.
En el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la terminación injustificada de la relación administrativa que la unía con la Comisaría General de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, unidad administrativa adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, en donde ocupaba el cargo nominal de Policía Segundo A, nivel 6A, misma que fue realizada por el comisario jefe de la región 4 de la Comisaría General de las Fuerzas de Seguridad Pública. En el segundo, considerando la sentencia recurrida, se reconoció la existencia del acto impugnado. Inconforme con la determinación que antecede, el autorizado de la autoridad demandada, ahora recurrente, interpuso el recurso de reclamación que se resuelve. En el primer concepto de agravio, la parte inconforme en esencia señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que la sala de origen soslaya el escrito de renuncia exhibido en el proceso y se aboca al estudio de las declaraciones de los testigos ofrecidos por la parte actora, sin considerar la tacha de testigos que formuló la autoridad, basada en el hecho de que tiene un interés en común, pues presentaron demanda en contra de la autoridad y por el mismo acto. En el segundo concepto de agravio, la autoridad recurrente en esencia alegó que la sentencia recurrida es ilegal, ya que se debió sobreseer el proceso por inexistencia del acto impugnado, ya que la parte actora presentó escrito de renuncia de fecha 20 de julio de 2021, cuya copia certificada fue adjuntada al proceso y sin que dicha parte haya refutado haber suscrito dicho documento. En el tercer concepto de agravio, la parte recurrente en esencia alegó que la sentencia recurrida es ilegal, ya que el acto impugnado es inexistente. Son infundados los conceptos de agravio referidos por las siguientes razones jurídicas. En el segundo, considerando la sentencia recurrida, se desestimó el escrito de renuncia de la parte actora adjuntado por la autoridad, ya que las declaraciones de los testigos ofrecidos por la parte actora fueron coincidentes en referir que el 20 de julio de 2021, siendo aproximadamente las 12 de la noche, la parte actora fue citada a la oficina del comisario de la base de Celaya y que mediante ofensas y palabras altisonantes, aquel comisario amenazó a la hora demandada, exigiéndole firmar un documento de renuncia bajo la amenaza de ponerla a disposición del Ministerio Público. Lo precisado por estos testigos se ve robustecido con el hecho de que el escrito de renuncia consta en un formato preexistente en el que la accionante únicamente rellenó de forma manuscrita su cargo, fecha de baja, su nombre y su firma, lo que indica la presunción de que no se presentó de manera espontánea. Asimismo, es de señalarse que la solicitud de movimiento a la nómina no está firmada por la parte actora. De lo anterior se desprende lo infundado a los conceptos de agravio en virtud de que el magistrado instructor en la sentencia recurrida partió de la premisa de que la renuncia es una forma de dar por terminada la relación administrativa, pero esta declaración unilateral de voluntad externada de manera escrita debe ser libre de coacción. Sin embargo, es el caso que el escrito de renuncia de fecha 20 de julio de 2021 se desestimó porque se determinó que la parte actora en el proceso de origen lo firmó bajo coacción y no porque ésta no lo haya signado. En relación con lo anterior, es de señalarse que la coacción queda acreditada con la concatenación de la declaración de los testigos y el hecho de que la renuncia se presentó en un formato preexistente. Tampoco pasa desapercibido para este pleno que la declaración de los testigos no prueba por sí misma la existencia de la coacción solo sobre la parte actora para que firmara su renuncia, sino que en especie lo relevante es que la sala de origen concatenó los siguientes elementos: las declaraciones de los testigos con el hecho de que el escrito de renuncia consta en un formato preexistente, los cuales en forma conjunta nos dan la plena convicción de que la parte actora fue coaccionada para que firmara su renuncia. Por ello, los conceptos de agravio no superan
el razonamiento de la sentencia recurrida. Lo anterior es así porque la autoridad, aparte del escrito de renuncia de fecha 20 de julio de 2021, omitió ofrecer algún otro medio convictivo tendente a desvirtuar la existencia de la coacción previa a la dimisión para continuar prestando sus servicios en las fuerzas de seguridad pública del Estado de Guanajuato. De ese modo, no existe prueba, en contrario, a cargo de la autoridad demandada. Lo expuesto es de esta manera en razón de que, en el caso que se resuelve, a la autoridad demandada le corresponde la carga de la prueba. En esa línea argumentativa, se tiene que la parte actora fue cesada del cargo de policía segundo A, nivel 6A, de la Comisaría General de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, unidad administrativa adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, el 20 de julio de 2021, ya que no firmó su renuncia libre de coacción. Por último, sobre el particular no se omite enfatizar que este tribunal en pleno comparte la determinación asumida en la sentencia, en virtud de que conforme el método de juzgar con perspectiva de género corresponde a la autoridad encausada demostrar la inexistencia de esos vicios de la voluntad de la parte justiciable. La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, en sus artículos 1 y 5 señalan que se entiende por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico en el ámbito público y en el ámbito privado, que toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y la violencia contra la mujer le impide y anula el ejercicio de ese derecho. A su vez, el artículo 11 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia dispone que constituyen violencia laboral contra la mujer, entre otros supuestos, la negativa a respetar su permanencia en el trabajo, las amenazas y las humillaciones. Como quedó apuntado, dentro del marco de estos preceptos legales, a la autoridad le corresponde la carga de la prueba. Por tal motivo, ésta se encontraba constreñida a ofrecer pruebas que desvirtúen las acciones de coacción que se le imputan. Esto dicho de forma diversa, la autoridad demandada en el proceso de origen debió acreditar que la parte justiciable externó de manera libre y sin coacción alguna su voluntad de dar por terminada la relación administrativa que tenía con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. En estas condiciones, si la parte actora manifestó que suscribió el escrito de renuncia por la violencia que sufrió, entonces partimos de la premisa de que estamos frente a una situación sospechosa, ya que resulta evidente la identificación de un escenario de poder que por cuestiones de género genera un desequilibrio entre las partes de la controversia. Así las cosas. Tenemos que la autoridad niega que haya obtenido la firma de la renuncia bajo coacción, amenazas y violencia, pero a su vez afirma que los hechos sucedieron como lo narra la parte actora, ya que le presentó la renuncia el 20 de julio de 2021. Al respecto, se aplica la regla general de cargas probatorias recogida por la fracción primera del artículo 51 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, de donde se desprende que en el caso que se resuelve le corresponde a la autoridad la carga de la prueba para probar que la parte justiciable externó su voluntad de manera espontánea y libre de coacción de dar por terminada la relación administrativa que tenía con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, es decir, que tiene el deber de justificar la inexistencia de la coacción, amenazas y violencia. Sin embargo, es el caso que la autoridad no demostró la existencia de la coacción, amenazas y violencia que se le imputa, de ahí lo infundado de los conceptos de agravio. En consecuencia, por todo lo expuesto, y además con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se propone a este honorable pleno confirmar la sentencia recurrida. Es cuanto a esta ponencia. Magistradas, magistrados, ¿tienen alguna observación o comentario sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable pleno
la ponencia analizada y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias. La ponencia del TOCA 681 diagonal 22 PL fue aprobada por unanimidad de votos de las magistradas y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. Para continuar con el listado de las ponencias, cedo el uso de la voz a la magistrada María Raquel Barajas Moncaraz, titular de la tercera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 656 diagonal 22 PL, listado como quinto punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrada. Gracias, presidente. Se presenta ante este honorable pleno el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 656 diagonal 22, interpuesto por el director de responsabilidades e inconformidades de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado, en contra de la sentencia del 29 de junio del 2022 dictada por la Sala Especializada dentro del proceso administrativo 1870 diagonal 21. Antecedentes. El actor en el proceso de origen solicitó ante la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado el pago de una indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado en contra del Hospital General de San Miguel de Allende, Dr. Felipe Gedo Varganes, de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, así como del director general de ese hospital, por la omisión de brindarle atención médica y hospitalaria, ya que el 31 de marzo del 2018 acudió a dicho hospital debido a que sentía un dolor muy fuerte en el pecho. Sin embargo, no fue atendido por algún médico, por lo que tuvo que acudir a un hospital privado. El director de responsabilidades e inconformidades de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado dictó la resolución correspondiente, en la cual determinó que resultaba improcedente la reclamación de indemnización porque no se acreditó la actividad administrativa irregular atribuida a la Secretaría de Salud. La autoridad sostuvo lo anterior medularmente porque en el procedimiento de responsabilidad patrimonial se acreditó que se comunicó al sujeto accionante que no estaba catalogado como grave, asignándole una clasificación verde, que al pasar el tiempo y considerar que no lo atendía, el sujeto accionante decidió retirarse del hospital y que al salir del vehículo el sujeto accionante condujo su vehículo mientras su esposa buscaba un hospital por internet. Además, la autoridad precisó que el personal del hospital se apegó a la regularidad normativa porque se comprobó que en la atención brindada al sujeto accionante se siguió el protocolo de atención de urgencias, al haberle realizado la evaluación de atención primaria de urgencia, triague, con base en la cual fue clasificado como no grave, lo cual fue informado tanto al sujeto accionante como a su esposa. En contra de la resolución emitida dentro del procedimiento de responsabilidad patrimonial, se promovió el proceso de origen, en cuya sentencia, que ahora es materia de este recurso de reclamación, la Sala Especializada decretó la nulidad de la resolución impugnada con base en las siguientes consideraciones. La Sala sostuvo que la sentencia carecía de congruencia interna, porque la autoridad demandada omitió analizar en primer término la existencia del daño aducido por el accionante en su demanda de indemnización, conforme al método de estudio que estableció la propia resolución impugnada, sino que analizó la existencia de la actividad administrativa irregular. Además, la Sala determinó que la sentencia carecía de congruencia externa. Destacó que, conforme a lo manifestado por el sujeto obligado en su informe, en el servicio de urgencia para clasificar al paciente se encuentra previsto un triague de 3 niveles, en donde en la primera fase el médico responsable en esa área de urgencias recibe y saluda al paciente y realiza el interrogatorio directo al paciente o indirecto al familiar o persona legalmente responsable y la inspección del hábitus exterior del paciente para clasificar la urgencia y establecer el motivo de la consulta. Indicó que en el caso las hojas de evaluación primaria de urgencias triague del 31 de marzo del 2018, aportadas por el propio sujeto obligado al procedimiento de origen, no se encuentran firmadas por ningún médico de triague o responsable del área de urgencias, lo cual es relevante porque el médico de triague es la primera persona que realiza la revisión del paciente y posteriormente lo clasifica de acuerdo con la prioridad en rojo, amarillo o verde. Enfatizó el magistrado de origen que lo anterior circunstancia permitía advertir que el sujeto accionante nunca fue clasificado conforme al procedimiento de que el propio sujeto obligado manifestó se realizaba en el área de urgencias, lo cual se corrobora con la hoja de evaluación primaria de urgencias,
misma que además de carecer de la fecha y resumen del interrogatorio, exploración física y estado mental, tampoco contiene la firma del médico responsable del área de urgencias. Precisó la Sala de Origen que en este caso la falta de datos en la hoja de evaluación primaria de urgencias no se encuentra realizada conforme a lo dispuesto a la norma oficial mexicana NOM 04 SSA 3/2012 del expediente clínico y corroborar lo anterior por el sujeto accionante en su demanda de indemnización respecto a que nunca fue atendido por el médico responsable del área de urgencias, esto debido a la falta de firma. El magistrado de la sala especializada enfatizó que el sujeto accionante fue atendido por el personal de enfermería responsable, no así en primer término por el médico del área de clasificación del servicio de urgencias, incumpliendo con ello con el procedimiento que el mismo sujeto obligado manifestó se realizaba para clasificar a los pacientes en el área de urgencias, así que el sujeto obligado no demostró la regularidad de su actuación como le correspondía. Derivado de lo anterior, la Sala de Origen decretó la nulidad de la resolución impugnada para efecto de que la autoridad demandada deje insubsistente la resolución controvertida y dicte otra, de acuerdo con los lineamientos expuestos en la sentencia, y que son los siguientes. Analice la existencia del daño. Declare la existencia de la actividad administrativa irregular por parte del Hospital General de San Miguel de Allende. Analice la existencia o inexistencia del nexo causal entre el daño y la actividad de la administración pública, para lo cual deberá de analizar de forma integral la demanda, el informe rendido por el sujeto obligado, así como el cúmulo del material probatorio que obre en el expediente. Se precisó que la resolución anulada no advirtió ninguna causal de improcedencia o sobreseimiento en términos de los artículos 26 y 27 de la Ley de Responsabilidades Patrimonial del Estado y los municipios de Guanajuato, por lo cual en la nueva resolución la autoridad no podrá aducir la actualización de alguna de esas causales mencionadas. Los conceptos de agravio se estudiarán en un orden diverso al que fueron expuestos en el escrito impugnativo. En el segundo concepto de agravio, la autoridad recurrente argumenta lo siguiente: que la sala no realizó un análisis integral del expediente, ya que no tomó en cuenta que el sujeto accionante reconoció que fue atendido por un enfermero que le tomó los signos vitales, lo cual se corroboró con el informe de la persona actora. Que la sala omitió tomar en cuenta la declaración del sujeto accionante en el sentido de que se retiró del hospital y que a pesar del fuerte dolor estuvo conduciendo mientras su esposa buscaba otro hospital por internet. Que la sala determinó que sí hubo actividad administrativa irregular sin considerar que el sujeto accionante fue atendido por el personal de enfermería y que no fue considerado como grave. Que la sala tampoco estimó la carga de trabajo en el área de urgencia el 31 de marzo del 2018, ni que el sujeto accionante decidió libre y voluntariamente retirarse del hospital y que no se le negó la atención. Los motivos de inconformidad anteriores son inoperantes porque no reúnen esas manifestaciones un aspecto que combata de manera estructural verdaderos argumentos de disenso, habida cuenta que se trata de afirmaciones generales e imprecisas que de manera alguna pueden estimarse que cumplen las exigencias para apreciarlas como conceptos de agravio, pues elude referirse al porqué de sus aseveraciones. En efecto, la autoridad no explica de qué manera había trascendido el resultado del fallo en beneficio de sus intereses, si la sala hubiera tomado en cuenta las circunstancias que refiere, más aún si se considera que el argumento medular por el cual se decretó la nulidad consistió en que la actividad administrativa irregular se acreditó con la hoja de evaluación primaria de urgencias, la cual evidenció que el médico de triague no atendió al accionante, sino el personal de enfermería. En las condiciones expuestas, este órgano colegiado no puede realizar el estudio correspondiente ante la deficiencia argumentativa para demostrar la trascendencia de la supuesta ilegalidad incurrida por la sala de origen, de ahí la inoperancia del segundo agravio. En el mismo concepto de agravio, la autoridad recurrente también argumenta que el procedimiento para clasificar a los pacientes no fue materia de análisis, sino la actividad administrativa irregular atribuida al Hospital General de San Miguel de Allende. Este planteamiento impugnativo es infundado. En el escrito presentado ante la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado, el sujeto accionante destacadamente solicitó el pago de una compensación por el daño moral que resintió debido a que no se le proporcionó la atención médica que urgentemente requirió el 31 de marzo del 2018, cuando estaba sufriendo un infarto agudo al miocardio. Así
como el pago de los daños y perjuicios generados por el traslado y atención médica que recibió en 2 hospitales del sector privado. Además, a lo largo del escrito de demanda manifestó, entre otras cuestiones, que en ningún momento lo atendió un médico que le realizara un diagnóstico, solo un enfermero le tomó los signos vitales y fue quien le indicó que sus síntomas no eran graves. De lo anterior se concluye que la actividad administrativa irregular respecto de la cual el sujeto accionante solicitó la indemnización consistió en que no se le proporcionó la debida atención médica que urgentemente requería el 31 de marzo del 2018 cuando estaba sufriendo el infarto agudo al miocardio, ya que ningún médico lo revisó ni realizó algún diagnóstico, solo un enfermero le tomó los signos vitales y fue quien le indicó que sus síntomas no eran graves. En estas condiciones, para determinar si se acredita la existencia de la responsabilidad patrimonial, la autoridad ahora recurrente necesariamente debía revisar si la actuación administrativa del Hospital General de San Miguel de Allende se llevó de acuerdo con las condiciones normativas, así como dentro de los parámetros de regularidad creados por la propia administración pública. Ahora bien, como en el informe que rindió el sujeto obligado indicó que en el servicio de urgencia para clasificar al paciente se encuentra previsto un triague de 3 niveles, en donde la primera fase del médico responsable en esta área de urgencias recibe y saluda al paciente y realiza el interrogatorio directo al paciente o indirecto a familiar o persona legalmente responsable y la inspección del hábitus exterior del paciente para clasificar la urgencia y establecer el motivo de la consulta. Entonces, para determinar si existió la actividad administrativa irregular que alegó el sujeto accionante, la autoridad ahora demandada debió verificar que se haya observado lo anterior. Como en el caso se acreditó que no se observaron los parámetros anteriores porque las hojas de evaluación primaria de urgencias de la fecha respectiva no se encuentran firmadas por el médico de triague o responsable del área de urgencias, que es la primera persona que debe revisar al paciente conforme a los parámetros de regularidad adoptados por la propia administración. Lo anterior también reveló que el sujeto accionante no fue clasificado conforme al procedimiento que el propio sujeto obligado manifestó se realizaba en el área de urgencias, aunado a que las hojas de evaluación primaria de urgencias carecen de la fecha y resumen del interrogatorio, exploración física y estado mental. Cabe añadir que cuando la responsabilidad patrimonial se atribuye a la prestación de un servicio deficiente o realizado sin atender las condiciones normativas o parámetros creados por la propia administración, la prueba recae en las propias dependencias u órganos estatales a quienes se les vincula con la lesión reclamada, en atención a la dificultad que representa para el afectado probar el actuar irregular del Estado, sobre todo respecto de los diversos aspectos técnicos que lleva a cabo la administración pública en el ejercicio de sus funciones y que requieren del análisis especializado en la materia que, en la mayoría de los casos, rebasan los conocimientos y alcances de la población en general. Conforme a estos argumentos, la Sala resolvió correctamente que se acreditó la actividad administrativa irregular imputada al Hospital General de San Miguel de Allende, puesto que el sujeto accionante adujo que no se le proporcionó la debida atención médica que urgentemente requirió el 31 de marzo del 2018, ya que ningún médico lo revisó ni realizó algún diagnóstico, y el sujeto obligado, en cambio, no demostró que actuó conforme a los estándares normativos y profesionales que son exigibles en su lex artis, ya que no acreditó que siguió el procedimiento establecido por la Secretaría de Salud para la atención de urgencias. En el primer concepto de agravio, la autoridad recurrente cuestiona las consideraciones con base en las cuales la Sala de Origen concluyó que la resolución carecía de congruencia interna. La Sala interpreta incorrectamente la tesis invocada en la resolución impugnada del rubro responsabilidad patrimonial del Estado, dijo, la cual además de no ser obligatoria no establece un orden que deba seguirse al estudiar los elementos para determinar la responsabilidad patrimonial del Estado. Dice que la tesis fue invocada solo con la finalidad de precisar cuáles son los requisitos para que proceda el pago indemnizatorio. En la resolución impugnada no se señaló un método para el estudio de los elementos, se precisó que se consideraba primordial analizar el primero, que es la actividad administrativa irregular. La Sala no indicó la disposición normativa que establece que primero deba analizarse el daño. Las disconformidades anteriores, aunque resultan fundadas, se tornan inoperantes por ser insuficientes para modificar la resolución recurrida. Ciertamente, la autoridad ahora recurrente no propuso un método para el estudio de los elementos para que se proceda a la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado.
solo invocó la tesis aislada de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a efecto de ilustrar cuáles son los requisitos para que proceda a la responsabilidad patrimonial, tal como se puede constatar en la siguiente transcripción. Por otro lado, el análisis de las ejecutorias de donde derivó la citada tesis aislada no se advierte señalamiento alguno en el sentido de que los requisitos deban de estudiarse en un orden específico. Lo que se refiere es que, para tener por acreditada la responsabilidad patrimonial del Estado y la procedencia de pago indemnizatorio, se requiere la concurrencia de los elementos siguientes: la existencia de un daño susceptible de imputación a la administración pública, la irregularidad de la actividad administrativa y el nexo causal entre el daño y la actividad irregular de la administración pública. Precisamente fue en el contexto apuntado que la autoridad demandada, ahora recurrente, determinó analizar primordialmente la actividad administrativa irregular, pues al ser indispensable la concurrencia de los tres elementos citados, bastaría la ausencia de alguno para desestimar el reclamo. De ahí que la autoridad ahora recurrente decidió pronunciarse prioritariamente sobre la actividad administrativa irregular, ya que desde su perspectiva se encontraba acreditada y ello era suficiente para que no procediera a la responsabilidad patrimonial del Estado. Aunado a lo anterior, no existe alguna disposición normativa que establezca un orden que deba seguirse en el análisis de los requisitos para que se configure la responsabilidad patrimonial del Estado, por lo que dependerá de las particularidades del caso concreto el orden en que habrá de abordarse el estudio de tales requisitos, lo cual podrá obedecer, entre otras cuestiones, a que en el expediente respectivo obren pruebas que permitan con mayor certeza verificar o no la constatación de un requisito en específico. No obstante, el agravio se torna inoperante, pues a causa de la ineficacia del segundo motivo de disenso esgrimido por la autoridad recurrente, aún perviven algunas de las consideraciones torales que sustentan el sentido del fallo recurrido, ya que ante la ineficacia del agravio quedó firme la determinación de la sala en torno a la acreditación de la actividad administrativa irregular, lo cual basta para que subsista el sentido del fallo, pues persiste una de las dos razones fundamentales con base en la cual se decretó la nulidad de la resolución impugnada. Por tanto, se propone confirmar la sentencia dictada por la sala especializada. Es cuanto, presidente. Gracias, magistrada María Raquel Barajas Monjaras. Magistradas, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse levantar su mano derecha. Gracias. La ponencia del TOCA 656/22 PL fue aprobada por unanimidad de votos de las magistradas y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. A continuación, cedo el uso de la voz a la magistrada Miriam Ramírez Sevilla, titular de la cuarta sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 118/22 PL, listado como sexto punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrada. Gracias, magistrado. Buen día, magistrada, magistrados. Les comparto los siguientes antecedentes del TOCA 118/22. La parte actora promovió el proceso de origen en contra del cese verbal de cargo que desempeñaba como encargada interina de la Coordinación de Asuntos Internos de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Celaya, Guanajuato. El conocimiento de dicha demanda correspondió a la segunda sala de este tribunal y seguido el trámite procesal correspondiente se dictó la sentencia de 11 de febrero de 2022, en el cual la sala declaró carecer de competencia para conocer y resolver el proceso sometido a su consideración. Destacó la sala que la actora no se desempeñaba como un elemento operativo perteneciente a la carrera policial, sino como trabajadora de confianza, por lo que el competente para conocer y resolver de la demanda planteada es el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guanajuato. Por ende, declaró su falta de competencia para conocer y resolver sobre el acto impugnado, por lo que dejó a salvo los derechos de la parte actora para que, de así considerarlo, promueva su acción en la vía correspondiente, en el entendido de que no podría considerarse que ha operado la prescripción, porque en el plazo legal correspondiente no podrá computarse el término en el que se tramitó el proceso administrativo.
Asimismo, la Sala citó como apoyo la tesis aislada de la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro tutela judicial efectiva, la determinación que decreta la improcedencia de la vía y deja los salvos los derechos del accionante, debe permitir materialmente al actor iniciar un nuevo procedimiento en la vía y forma correspondiente. Inconforme con el sentido del fallo, la parte demandada interpuso el recurso de reclamación que ahora se resuelve. Ahora bien, a juicio de esta ponencia, los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. La parte inconforme, en los términos generales, sostiene que fue incorrecto que la Sala dejara a salvo los derechos de la parte actora para que los hiciera valer en la vía idónea. Asimismo, la parte recurrente señala que la tesis aislada que citó la Sala no resultó obligatoria. Tales motivos de disenso a criterio de este tribunal en pleno resultan ineficaces. Lo anterior es así, ya que si la intención de la Sala fue armonizar su resolución con lo sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la citada tesis aislada, y en función de ello garantizar el derecho de la tutela judicial efectiva de la parte actora, entonces también debió pronunciarse, como así lo hizo, en el sentido de que dejaban a salvo sus derechos para que, de ser el caso, los hiciera valer en la vía idónea. Asimismo, debe destacarse que la primera Sala de la Suprema Corte, al resolver la contradicción de tesis 266/2013, señaló que en los casos en que exista un error en el desconocimiento de la vía, ella no debe de dejar en estado de indefensión a las partes, pues en un primer error en la vía debe de presumirse como una equivocación de buena fe procesal, porque no debe dejar a las partes sin derecho a una defensa. De esta manera, a pesar de que la parte actora ejerce una acción en donde, agotado el procedimiento, se consideró improcedente la vía e incluso por resolución y previsión legal, le reconocieron sus derechos para hacerlos valer en la instancia correspondiente. De ninguna manera puede estimarse una actitud de desinterés o negligencia de su parte el no poder haber ejercitado la acción desde el inicio de la vía correcta. Por tanto, es necesario que en estos casos se garantice la posibilidad material de acceder a la instancia respectiva, si es que decide hacerlo, pues de otra manera implicaría una obstaculización al acceso a la justicia y al establecimiento de un derecho ilusorio con respecto a sus fines. Este criterio es acorde con lo que ha resuelto la propia primera Sala de la Corte en asuntos similares, amparo directo en revisión 1277/2012 y 10/2012, en donde se ha determinado, con motivo de una resolución en la que la vía intentada resulta improcedente, en aras del respeto de esta garantía y protección del justiciable, se exige que la decisión, y al dejar a salvo sus derechos, implique la posibilidad de acudir a la instancia correcta sin poder considerar que ha operado la prescripción. En este sentido, la autoridad jurisdiccional, en este caso la Sala de Origen, al determinar que dejaba a salvo sus derechos para hacerlos valer en la vía correspondiente, debió indicar también, como así lo hizo, que en caso de que la parte actora decidieran promover su acción en la vía y términos correspondientes, no debe considerarse que ha operado la prescripción, pues su cómputo no debe incluir el tiempo en que se tramitó el procedimiento en la vía errónea. De ahí que la decisión de la Sala de dejar a salvo los derechos de la parte actora resulte jurídicamente correcta. No pasa inadvertido el argumento de la parte recurrente con respecto a que la tesis aislada de la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro tutela judicial efectiva y la determinación que decreta la improcedencia de la vía y deja a salvo los derechos del accionante, debe permitir materialmente al actor iniciar un nuevo procedimiento en la vía y forma correspondiente, no resulta obligatoria. Sin embargo, tal argumento de mérito es jurídicamente ineficaz. En principio, es cierto que la tesis invocada por el magistrado de la Sala en la sentencia recurrida constituye un criterio aislado y no una tesis de jurisprudencia, por lo que no tiene una fuerza vinculatoria y obligatoria de esta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 217 de la Ley de Amparo. Respecto de los criterios aislados, el alto tribunal ha sostenido que no resultan obligatorios, pero sí orientadores. En efecto, el carácter orientador que ha conferido a los criterios aislados y en principio de seguridad jurídica llevan a estimar que es dable que los órganos inferiores los atiendan en la solución de los casos concretos en que resulten aplicables, mediante las consideraciones que lo soportan y, en su caso, la cita de la tesis correspondiente como parte del ejercicio común de su función jurisdiccional. De este modo, a falta de jurisprudencia sobre el tema determinado, cuando exista uno o varios criterios aislados o precedentes aplicables para la solución de un caso concreto,
Debido al carácter orientador que el máximo tribunal les ha conferido y el principio de seguridad jurídica es dable, mas no obligatorio, que los órganos jerárquicamente inferiores los atiendan en sus resoluciones mediante la cita de consideraciones que las soportan, y en su caso de la tesis correspondiente, y que, de existir más de uno, puede el juzgador utilizar el que según su albedrío resulte correcto, ello como parte del ejercicio común de su función jurisdiccional. Así, por ende, de la jurisprudencia de rubro tesis aislada de las emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen carácter orientador, no generan derechos ni son susceptibles del ejercicio de irretroactividad. En el caso sometido a estudio, la Sala no justificó la aplicación de la tesis en mención bajo la consideración de que resultara obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, sino que estimó que las consideraciones en que sustentó tenían aplicación al caso concreto, lo anterior en ejercicio común de la función jurisdiccional, de donde deriva lo ineficaz de los agravios propuestos. Por ende, en todo caso, los agravios debían contravertir la aplicabilidad del caso concreto, lo que en especie no aconteció, pues la recurrente no dice verbigracia que la tesis invocada no tenga aplicación al caso porque se refiere a una hipótesis diversa a la que fue abordada en aquella ejecutoria, o bien contradecir las consideraciones que la sustentan, lo que tampoco acontece, de ahí que al final resulten ineficaces. Por lo anterior es que procede confirmar la sentencia dictada por la segunda sala. Es cuanto, magistrado. Gracias, magistrada Miriam Ramírez Sevilla. Magistradas, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ninguna intervención, se somete a votación de esta honorable pleno la ponencia analizada, y en caso de estar de acuerdo con sus sentidos, sírvanse a manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias. La ponencia del TOCA 118 diagonal 22 PL fue aprobada por unanimidad de votos de las magistradas y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase de tomar nota, señora secretaria. A continuación, cedo el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 80 diagonal 23 PL, listado como séptimo punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, presidente. Procedo en esos términos. Este TOCA 80 diagonal 23 fue interpuesto por el autorizado del inspector de movilidad del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia emitida el 30 de noviembre de 2022 por la primera sala dentro del proceso administrativo número 1636 diagonal primera sala diagonal 22. Los antecedentes del asunto son los siguientes. El 9 de marzo de 2022, un ciudadano promovió proceso administrativo en contra de una boleta de infracción a la normativa de tránsito y sus consecuencias legales. El asunto fue turnado a la primera sala de este tribunal y el 30 de noviembre de 2022 se decretó la nulidad de la resolución controvertida. Inconforme con la determinación del magistrado, la autoridad demandada promovió recurso de reclamación. Los agravios primero y segundo, donde quien recurre arguye que la boleta de infracción sí se encontraba debidamente fundada y motivada, son infundados, atentos a lo siguiente. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 137, fracción sexta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, determinan de manera imperativa que todo acto de autoridad debe encontrarse debidamente fundado y motivado. La fundamentación de un acto de autoridad se expresa por medio de las normas de derecho positivo que le dan sustento jurídico, y la motivación se traduce en la narración pormenorizada de los hechos, estableciendo a detalle y circunstancias de tiempo, modo y lugar. Aunado a ello, es necesario plasmar en el acto de autoridad la explicación lógico-jurídica donde se esclarezca por qué el acto en cuestión se ajusta a la hipótesis prevista por la norma. Sirve de sustento a este argumento la jurisprudencia intitulada Fundamentación y Motivación de los Actos Administrativos. De la lectura de la transcripción anterior se revela una indebida motivación, ya que no se plasman en la boleta de infracción las circunstancias de modo que permitan concluir que efectivamente se cometió una infracción de tránsito que justificara la detención del vehículo, razones por las que el inspector de transporte esgrimió como motivación para detener al demandante. No justifican la misma llevar pasajeros en el asiento posterior y no en el asiento del copiloto, no derivan de manera ineludible en la comisión de una infracción al reglamento de tránsito. Por lo tanto, no justifican una detención
violándose así lo establecido por el artículo 68 de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios. Por lo anterior, se coincide con la Sala Quo cuando concluyó que la boleta de infracción se encontraba indebidamente motivada. El tercer agravio, donde se argumenta que la condena al pago de intereses es ilegal, es infundado. Atentos a lo siguiente. El artículo 299 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato conmina al juzgador a plasmar en sus sentencias la litis del proceso, la valoración de los elementos de convicción, los preceptos legales que apoyen su determinación y los puntos resolutivos. En este sentido, la Sala Q refirió como uno de los fundamentos legales en los que se sustentó la sentencia que se recurre el artículo 41 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato. Las hipótesis jurídicas que contempla el artículo 41 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato son las siguientes. 1. No se presenta una solicitud de devolución del pago de lo indebido, sino que la misma se efectúa en cumplimiento a la resolución de un recurso administrativo o a una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional. 2. De resultar una sentencia favorable al particular, la autoridad deberá de pagar intereses. Y 3. Esos intereses se calculan a partir de que se interpuso dicho recurso o, en su caso, la demanda. Resulta evidente que el párrafo tercero, en el que se contempla el pago de intereses a partir de la presentación de la demanda, es aplicable al caso concreto, ya que nos encontramos ante un asunto donde la devolución del pago de lo indebido proviene de una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional, por lo que resulta evidente que es aplicable el tercer párrafo del artículo 41 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, siendo adecuada la determinación de la Sala Acuo al condenar a la autoridad al pago de intereses. Donde la ley es clara, no hay que distinguir. Nos dice un principio general de derecho. Si la norma aplicable al caso concreto, siendo esta última el multicitado Código Fiscal, regula de manera explícita que se deben pagar intereses computados a partir de la presentación de la demanda, cuando la devolución proceda de una sentencia de un órgano jurisdiccional, entonces es claro que la Sala procedió conforme a derecho al determinar la condena correspondiente. Por lo tanto, lo procedente es confirmar la sentencia dictada por la Sala de Origen. Gracias, magistrado Arturo Lara Martínez. Magistradas, magistrados, ¿tienen alguna observación o comentario sobre la ponencia expuesta? No existiendo ninguna intervención, se somete a votación de este honorable pleno la ponencia analizada y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias. La ponencia del TOCA 80/23 PL fue aprobada por unanimidad de votos de las magistradas y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. Para finalizar con el listado de las ponencias, cedo nuevamente el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal, para el desarrollo del recurso de apelación SEAG 75/22 PL. Listado como octavo punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, magistrado presidente. En efecto, corresponde ahora a esta ponencia abordar lo relativo al recurso de apelación, listado como 75/22, interpuesto en su oportunidad por la autoridad investigadora de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, en contra de la resolución dictada dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa 29/22, en la cual se declaró la inexistencia de responsabilidad administrativa atribuido a un sujeto a procedimiento. Previo al abordaje de los disensos esgrimidos por la reclamante, me permito contextualizar ante este pleno el asunto que nos concierne con algunos de sus antecedentes más relevantes. El 15 de febrero de 2022, la Auditoría Investigadora de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato presentó informe de presunta responsabilidad administrativa en contra de la persona sujeta a procedimiento por la falta grave consistente en desvío de recursos previsto en el artículo 54 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.
Posteriormente, el 18 de febrero de 2022, se admitió el informe de responsabilidad administrativa por la autoridad sustanciadora. Luego, el 18 de marzo de 2022, se tuvieron por recibidas las constancias del expediente del procedimiento de responsabilidad administrativa en la sala especializada, quedando registrado bajo el número de expediente 29 diagonal sala especializada diagonal 22. Seguido el trámite respectivo, la sala especializada dictó la resolución correspondiente el 29 de septiembre de 2022, en la cual decretó la inexistencia de la responsabilidad administrativa atribuida a la persona sujeta a procedimiento. Inconforme con el sentido de esta resolución, la autoridad investigadora de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato interpone el recurso de apelación, que en esta ocasión se resuelve. Se precisa que el único agravio será estudiado conforme a los argumentos así vertidos en el mismo por la autoridad reclamante. Luego, a juicio de esta ponencia, se considera que el disenso de la autoridad recurrente resulta infundado y, por tanto, ineficaz para modificar o revocar la resolución recurrida, como enseguida me permito explicar. La resolución, que pone fin a la instancia como acto de naturaleza conclusiva, debe contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto, la cual debe encontrarse justificada, debidamente fundada y motivada, conforme a los principios de congruencia y exhaustividad que le obligan a dirimir todas las cuestiones en controversia, ello con fundamento en lo previsto por los artículos 207, fracciones tercera, cuarta y quinta de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. Ahora bien, en la resolución en materia de la presente apelación, la sala resolvió que no existía responsabilidad administrativa imputada a la persona sujeta a procedimiento. Para arribar a tal conclusión, primeramente fijó que la imputación formulada a la persona incoada en el informe de presunta responsabilidad administrativa correspondía a la falta grave prevista en el artículo 54 de la citada ley disciplinaria. Particularmente, la sala indicó que el supuesto específico reprochado consistía en que el servidor público autorizó actos para la asignación de recursos públicos financieros en contraposición a las normas aplicables. Luego, derivado de realizar el análisis de los extremos del tipo administrativo a la luz del material probatorio, la sala constató que fue logrado demostrar que la asignación de recursos públicos se hubiera realizado en contraposición de la normativa aplicable, misma que se conformaba por los artículos 134, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los municipios de Guanajuato, en correlación con el párrafo primero del artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como lo dispuesto por los artículos 28 y 77, fracciones segunda y 19ª de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. Ello, pues explicó que la única disposición normativa que hacía referencia a la obligación de acreditar con la documentación correspondiente las operaciones contables que se lleven a cabo en el servicio público era el artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y no así los demás preceptos legales invocados. Sin embargo, también desestimó la aplicabilidad del artículo antes citado, pues señaló que resultaba necesario que se invocara precisamente la norma jurídica concreta y específica que regulara la forma y términos en que se otorgaban las compensaciones económicas, los supuestos de procedencia y los requisitos documentales que el solicitante debía exhibir para tener acceso a tal compensación. Con independencia de lo anterior, la sala también determinó qué documento en el que obraba la solicitud que formuló el jefe de Asuntos Internos y que firmó de autorización el presidente municipal cumple con el artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, pues tal escrito fungía como respaldo y justificación de la operación contable que se realizó por concepto de compensación económica. Ahora bien, y desprendido del informe de presunta responsabilidad, se aprecia que la conducta atribuida a la persona sujeta al procedimiento corresponde al marco fáctico siguiente. El 13 de noviembre de 2017, la persona incoada en su calidad de presidente municipal firmó de autorizado un escrito presentado por el jefe de Asuntos Internos de la Secretaría de Ayuntamiento Municipal, en la cual solicitaba el pago de una compensación por actividades extraordinarias. Con base en la autorización referida, el jefe de Asuntos Internos recibió un pago por cierta cantidad. Ahora bien, en la acusación se aprecia que los motivos bajo los cuales se endereza la imputación a la persona incoada son principalmente que ésta autorizó, mediante su firma, la asignación de recursos públicos financieros, pero sin haberse acreditado la realización de las actividades consignadas en la solicitud de compensación, ni obrar datos suficientes que justificaran la procedencia de su pago.
Ahora bien, y en oposición a lo dirimido por la autoridad recurrente, se considera que la imputación formulada no se ajusta a uno de los extremos de la falta grave reprochada, consistente en que la autorización se hubiera realizado en contra de la normativa aplicable. Ello, pues los preceptos legales que se fijaron como marco normativo observable de la actuación llevada a cabo por la persona sujeta a procedimiento constituyen, por una parte, disposiciones que no tienen pertinencia o relevancia con la imputación efectuada, y en otro extremo, representan directrices de carácter general y abstracta que no generan seguridad ni certeza jurídica sobre los deberes que tenía la persona sujeta a procedimiento frente a la solicitud de compensación que le fue formulada. Al respecto, es conveniente destacar que el principio de seguridad jurídica se encuentra inmerso en los artículos 14 y 16 de nuestra Constitución General, siendo dicho principio la base sobre la que descansa el sistema jurídico mexicano. De tal manera que lo que tutela es que las personas jamás se encuentran en una situación de incertidumbre jurídica y por tanto en estado de indefinición, y cuyo contenido esencial de dicho principio radica en saber a qué atenerse respecto de la regulación normativa prevista en la ley y en la actuación de la autoridad. Así, dicho principio implica el conocimiento previo de las consecuencias a generarse con motivo de la configuración de las conductas reguladas por las leyes, a fin de generar certeza de ellas ante su actualización. Ello con la finalidad de evitar la actualización de conductas arbitrarias o desproporcionadas. De modo que, si bien existía una disposición concreta en el marco regulatorio municipal que sí tutelaba de manera concreta el trámite y términos en que eran efectuadas las solicitudes de compensación, lo cierto es que la misma no era invocable por no encontrarse publicada en el medio de difusión oficial, tal y como señaló la autoridad investigadora. Sin embargo, dicha situación solamente robustece el hecho de que la imputación fue construida de manera defectuosa, al encontrarse la misma sustentada en un marco legal que establecía solamente directrices generales y que, por tanto, no demarcaba de manera específica las reglas, términos y condiciones que debían observarse en la contabilización de la operación realizada y con base en las cuales únicamente sería válido reprochar a la persona incoada su cumplimiento, lo cual se considera que dejó a la persona sujeta a procedimiento en un estado de incertidumbre e inseguridad jurídica, impidiendo con ello incluso que formulara una adecuada defensa de sus derechos e intereses, al atribuírsele la comisión de una conducta que en la acusación se consideró fue cometida en transgresión de un marco legal, por una parte carente de pertinencia y en otro extremo general y abstracto, de manera que ante la incorrecta confección del informe de presunta responsabilidad administrativa y como adecuadamente lo determinó la sala de origen, era procedente que prevaleciera la duda razonable que operaba en favor de la persona incoada, relevándole de la responsabilidad que le fue reprochada y en consecuencia absolviéndola de la imputación formulada por la autoridad. De ahí que el disenso expuesto por la autoridad recurrente se considere ineficaz. En conclusión, ante lo infundado del único agravio formulado en el pliego de apelación, lo procedente es confirmar la resolución debatida. Es tanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado Gerardo Arroyo Figueroa. Magistradas, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No habiendo ninguna intervención, se somete a votación de este honorable pleno la ponencia analizada y en caso de estar de acuerdo con sus sentidos, sírvanse a manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias. La ponencia del recurso de apelación SEAG 75/22 PL fue aprobada por unanimidad de votos de las magistradas y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. A continuación, señora secretaria, le solicito de favor dé cuenta de los asuntos generales. Gracias, magistrado presidente. Gracias, magistrado presidente. Como primer asunto general, hago del conocimiento que en seguimiento a las excitativas de justicia promovida dentro de los autos que integran el proceso administrativo 710 de 2022, la sala correspondiente rindió oportunamente el informe sobre la materia de la misma
y se acordó por parte de la Presidencia declarar sin materia la excitativa de mérito, al advertirse que la sentencia respectiva ha sido emitida. Lo anterior en términos de los artículos 315 y 316 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Gracias, señora Secretaria General de Acuerdos. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto relativo a este punto? No habiendo ningún comentario, se declara sin materia la excitativa de justicia de mérito. Por favor, continúe con los asuntos generales, señora Secretaria. Como segundo asunto general, informo que fue promovida por el autorizado de la parte actora excitativa de justicia dentro de los autos que integran el proceso administrativo 1594 de 2021. Derivado de lo anterior, la promoción fue debidamente acordada y se encuentra en vías de notificación a las partes. Ello así, en el sentido de solicitar a la sala correspondiente que rinda el informe sobre la materia de la misma. En virtud de lo anterior, dependerá de la información procesal que se indique para estar en posibilidad de determinarlo legalmente conducente en términos de los artículos 315 y 316 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Gracias, señora Secretaria General de Acuerdos. Magistradas, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto relativo a este punto? No existiendo ningún comentario, esta presidencia acordará lo conducente y posteriormente se dará cuenta al Pleno de ello. Por favor, continúe, señora Secretaria. En esos términos, magistrado, informo que el tercer y último asunto general está motivado por la iniciativa de adición de la fracción sexta al artículo 42 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al servicio del Estado y los municipios. En ese sentido, fue remitida por medio electrónico a cada uno de los integrantes del Pleno, así como al Instituto de la Justicia Administrativa y a la Coordinación de Asuntos Jurídicos, para que procedan a realizar las acciones de investigación necesarias y se encuentren en posibilidad de auxiliar oportunamente al Pleno con la elaboración de los proyectos de opinión jurídica a fin de conformar una sola para su posterior y oportuna remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes. Ello de conformidad con los artículos 28, fracción primera, 25, fracción decimosexta de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y 15, fracción cuarta del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, señora Secretaria General de Acuerdos. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el punto relativo a este punto? No existiendo ningún comentario, nos damos por enterados los integrantes de este Pleno y procederemos a formular los comentarios oportunos para la respectiva remisión de las opiniones jurídicas al Congreso del Estado. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar, ya que todos los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de Pleno número 11 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 10:37. Gracias por su asistencia y participación, señoras magistradas, señores magistrados y señora Secretaria General de Acuerdos. Que tengan todos ustedes un excelente día.